Río Negro y los docentes por el tema de descuentos y demás, cuidado porque si no hay acuerdo se vienen más medidas de fuerza. Hubo medidas de fuerza incluso de los docentes en Neuquén por el estado de los edificios, edilicios. Sí. Múltiples protestas ayer en Villa Langostura. Chicos, si la educación es prioridad, miremos con atención lo que está pasando a lo largo y ancho del país. En Santa Cruz, insisto, desde que empezó el ciclo lectivo a hoy, los chicos estuvieron más tiempo en su casa que en las escuelas. Santa Cruz, a donde el presidente jamás fue como tal. Nunca Alberto Fernández visitó la provincia. Parecía que lo iba a hacer estos días, pero tampoco lo hizo. Bueno, repercusiones del fallo de la Corte, tema del día, naturalmente, León. Bueno, tuiteó Horacio Rodríguez Larreta, hablamos del jefe de gobierno porteño, que tuiteó hace minutitos nada más. Nadie está por sobre la Constitución, esa es la regla fundamental de nuestra República. La decisión de la Corte es la que corresponde a un país que respeta la legalidad. Hay que abandonar para siempre los intentos de violentar las reglas electorales provinciales para perpetuarse en el poder, dice Horacio Rodríguez Larreta. Leopoldo Moró, mientras tanto, desde el oficialismo nacional, desde el Senado, salió fuerte, ¿eh? Sí, muy fuerte. Leopoldo Moró, que es casi la voz de Cristina Fernández de Kirchner, con entidad propia, por cierto. Sí. Mientras Cristina, lo que tuiteó hasta acá, lo que conocemos es el almuerzo que tuvo en la Embajada de Arabia Saudita. Ella vive su agenda paralela, ¿no? Más allá de lo que sucede en el país, o por lo menos no lo expresa públicamente, ¿no? Definitivamente tiene derecho y le asiste el derecho a poder ir y hacer eso, pero que no se haya pronunciado sobre el fallo de la Corte llama la atención. Sí, hay un pronunciamiento que está a la espera. Alberto Fernández, veremos qué dice el presidente inclusive. Exacto. Leopoldo Moró dice... La Corte de Mañeto y Zaguier acaba de suspender las elecciones de Tucumán y San Juan. ¿Qué dirán ahora algunos propios y extraños que negaban que el partido judicial estaba dispuesto a proscribir a Cristina Fernández de Kirchner? Solo el pueblo movilizado lo puede impedir. ¿Y qué sería Pero mezcla pera con mar, cualquier cosa, dijo. ¿Qué tiene que ver la pregunta que hace con con la decisión de la Corte? La Corte se siente en competencia originaria de laudar un conflicto planteado por distintos sectores que trasciende a las respectivas provincias, Tucumán y San Juan. Lo único que dice, tomo el caso. Mientras tanto, no innovar, es decir, no organicen las elecciones. Exactamente. Hasta que me expida sobre el fondo de la cuestión. Punto. No hay más que eso. Esto no entiendo qué tiene que ver esto con la proscripción, supuesta proscripción de Cristina. Bueno, ¿no? Es lo que decía el propio constitucionalista con el que hablamos, Daniel Sapsay, que hablaba de que intentan confundir con la proscripción, etcétera. La proscripción lo dicen por una condena judicial a un delito penal, que tampoco va a terminar proscribiendo a Cristina, porque como bien contaba Lourdes, en firme no va a quedar en los próximos 5 años probablemente. Con lo cual, digamos, puede ser electa, puede ser presidenta si se lo propusiera, lo tienen que votar. Lo tienen que votar. Bueno, después seguimos con repercusiones, porque también tuiteó Waldo Wolf, entre otros, pero vamos a hablar con Jorge Liotti, desde la redacción de La Nación. Jorge, ¿cómo andás? Buenas tardes. Se lo honora, Paulino, ¿cómo les va? Muy bien, Jorge, gracias por atendernos. Bueno, a ver, primera impresión de esta decisión de la Corte, Jorge. Bueno, en primer lugar, mucha sorpresa, porque daba la impresión de que la Corte no se iba a pronunciar sobre estos recursos que tenía antes de las elecciones del domingo. Lo terminó haciendo 5 días antes, alterando obviamente el proceso en esos 2 lugares. Hay que ver si igualmente se desarrollan elecciones para los cargos provinciales que no son gobernador y vice, esto es, intendentes y legisladores provinciales, o si se suspende completamente la elección. Aparentemente Tucumán piensa seguir adelante con esa parte de la elección, pero muy sorprendidos porque yo te diría que por un lado hay una cuestión judicial, la Corte sigue el lineamiento de lo que habían sido los fallos anteriores. Los 2 más recientes son en el caso de Gerardo Zamora en Santiago del Estero, cuando en 2013 le impidió presentarse para un mandato más y él tuvo que recurrir a su esposa para que fuera candidato, y en el caso de Río Negro, Beretilnec, en el 2019, cuando tuvo que ir con Arabela Carreras. Ahora, también es cierto que la Corte hace una exhibición de poder político y que vino antecedido por declaraciones de esta mañana de Horacio Rosati en la presentación, la exposición que hizo en la Cámara de Comercio Argentino-Norteamericana, en la AmCham, donde dijo, bueno, nosotros hacemos pronunciamiento, no estamos para hacernos amigos de nadie, y de alguna manera reafirmó un rol institucional y político de la Corte en este sentido, que lo termina refrendando con este fallo o este amparo en la cual
de alguna manera demuestra la voluntad o la vocación de la Corte de pararse frente a un tema muy sensible que va a traer obviamente muchísimos coletazos y que va a reforzar del lado del oficialismo, esto que ustedes leían recién el caso Moró, más allá de mezclar con el caso Cristina Kirchner, va a venir ahora un poco la lectura, porque ya lo estamos escuchando. Claramente esta es una Corte opositora que busca perjudicar al oficialismo. Ahora, el caso Beretilnec es muy importante como antecedente, Jorge, porque Beretilnec, recuerden, era vicegobernador de Carlos Soria. Sí. A fin de año termina en la tragedia que ya conocemos, donde Susana Freidós, que por propósito ya fue escarcelada, termina asesinando al propio gobernador en funciones en diciembre del 2011, a días de haber asumido, con lo cual Beretilnec se hace cargo del gobierno de la provincia de Río Negro y gobierna hasta 2015. En 2015 se presenta él como candidato a gobernador, había sido ya intendente de Chipoleti, y efectivamente gana esa elección, y en 2018 él dice que tiene aspiraciones de ir por un nuevo mandato porque en realidad había sido vice, no gobernador los primeros 4 años. El infortunio hizo que él fuera quien asumiera esa función. Y la Corte allí dice que ya había estado 8 años. Y entonces no puede aspirar a un nuevo mandato y nomina a Arabela Carreras como candidata, cuestión que después costó lo que ya conocemos, una relación muy tensa durante todo el gobierno de Arabela Carreras, que de hecho no pudo aspirar a su reelección, volvió a Beretilnec, y Arabela Carreras ahora está pugnando por ser intendente de Bariloche, probablemente sea candidata, enfrentando a un candidato que le ponga el propio Gustavo Genuso, que hace 8 años que gobierna Bariloche. Toda esta explicación viene a colación de que es un planteo bastante similar al que la oposición hace, particularmente en el caso Mansur, invirtiendo los roles, porque ahora va a ser vicegobernador, pero también en el caso Uñac. La diferencia en el caso Uñac es que hubo una reforma constitucional provincial en el medio cuando iba por el primer año o el primer mandato, digamos, los primeros 4 años. ¿Hay alguna analogía, Jorge, o estoy pensando mal? No, las analogías están, es cómo computás los años que estuvo de vice y los de gobernador, y en el caso de Uñac, con esta reforma que vos mencionabas, a partir de cuándo empezás a computar el primer mandato. Claramente son recursos que vienen presentando para tratar de eludir la limitación constitucional. La Corte les está marcando a los dos, no, por más de que ustedes hagan estos recursos, el camino es otro. Ahora, también es cierto y tenemos que marcar, si bien la línea doctrinaria jurídica de la Corte es la misma, en este caso hay una diferencia, porque se está pronunciando a 5 días de las elecciones y está pidiendo la suspensión de la elección a gobernador y vice, que en aquellos casos no ocurrió porque había tiempo, pusieron candidatas, en los 2 casos mujeres, para reemplazarlos y el tema se resolvió de ese modo, pero no se suspendió el acto electoral. Entonces me parece que esto está destinado a traer más polémica porque obviamente van a empezar un poco los señalamientos respecto de hasta dónde la Corte puede intervenir o interferir en el proceso electoral, ya no solo en las candidaturas. Claro, no es un tema menor, lo marcábamos hace un rato acá, Jorge, y la pregunta que nos hacíamos también es, la Corte se pronuncia sobre la elección a gobernador y vicegobernador, pero no al resto de los cargos. ¿Qué va a pasar con el resto de los cargos? Digo, bueno, ¿se va a llevar adelante la elección este domingo o no? No se ha es lo que te decía al principio, lo están evaluando aparentemente Tucumán, pero esto es muy preliminar, porque hay que decirlo, también a los propios, digamos, interesados, Mansur, Uñac, los sorprendió mucho esta decisión. Yo creo que hasta hace unos días no lo tenían tan claro. Parecería que Tucumán tiene la intención de seguir adelante eligiendo los cargos de intendente y legisladores provinciales. San Juan todavía no está la información clara. Un dato, digamos, un poco ahora ya anecdótico, pero ustedes recordarán que cuando se hizo toda la movida con los gobernadores para avanzar en el juicio político a la Corte, finalmente Uñac había sido uno de los que no firmó. Y un poco el argumento en ese momento era que no quería enfrentarse a la Corte cuando tenía a resolución el caso de la posibilidad de presentarse. Bueno, en definitiva no terminó sirviendo porque él también cayó en esta situación. Es más, en la Comisión de Juicio Político se habló mucho de la presencia de alguien muy cercano a Mansur, diputado de Tucumán, que fue muy vehemente en el arranque del juicio político en diputados hace 2 meses y que después desapareció de las comisiones y demás. Claro, todos daban cuenta de que también ahí había un recoger el guante por parte de Mansur. Jaldo había firmado. Claro, no Jaldo sí había firmado para que se haga el juicio político. Jaldo sí, pero el exponente de Mansur, el representante más cercano en diputados, no.
digamos, había sido muy vehemente en la incriminación a los integrantes de la Corte, con la cual el gobierno inicia el proceso de un frustrado hasta acá juicio político, veremos cómo se resuelve, que está naufragando, me da la impresión, de que no tiene el número para avanzar, pero así todo insisten, de hecho hay más reuniones hoy, y efectivamente se retiró, se replegó, y después casi no apareció. Entonces todos hacían pensar que era por esta idea de no enemistarse antes de la elección con la Corte, que igualmente y por unanimidad toma el caso. Que no tendría en realidad que tener ningún tipo de condicionamiento, ¿no? Claro, en realidad eso es algo que te digo, es cierto que fue así, pero uno tendría que marcar, esto no tendría que tener ningún tipo de condicionamiento, ¿no, Jorge? Exactamente, pero bueno, es como dice Paulino, uno trataba de identificar en esos gestos cómo venía esa decisión. Es más, de hecho, de la propia Corte, lo que uno podía un poco tratar de ocultar, a pesar de que, digamos, naturalmente siempre son muy cerrados en estos temas tan sensibles, parecía que la Corte, como decía al principio, iba a dejar discurrir sin pronunciarse y de una vez realizada la elección ya era hecho consumado, no tenía demasiada efectividad un fallo posterior. Entonces, sorprende mucho a todos los estamentos. Y un dato adicional que quiero agregar es que el fallo de hoy de la Corte está firmado por solo 3 jueces. Estos son Rosati, Rosekrantz y Maqueda. No está Lorenzetti, quien se encuentra de viaje en Europa, pero es un dato más, es un voto en el general. La Corte salía con la mayoría completa. En este caso fueron los 3 que pusieron la firma en los 2 casos de Tucumán y de San Juan. Hay un dato que es no menor muy importante. Puedo meterme en una minuciosidad que no me parece menor. ¿Sabes quién había hecho el planteo para que Beretilnec no sea candidato en Río Negro en 2019? ¿Quién? ¿Te acordás, Jorge? No, no recuerdo. Martín Soria, el actual ministro de Justicia de la Nación. Claro, claro. Que quería ser gobernador, hijo de Carlos Soria, Sí. que era intendente de General Roca, que fue de hecho creo candidato. María Emilia lo reemplazó en el distrito, la hermana, que fue reelecta en elecciones que desdobló de la elección provincial, dicho sea de paso, se eligió antes, porque no estaba a buenas con Beretilnec, porque tiene un enfrentamiento desde aquella época. Seguro. Pero, ¿y seguro. qué argumentaba en ese momento Martín Soria? Que no podía Esto ser mismo. más de 8 años gobernador. Claro. Es interesante eso que estás marcando. Actual ministro de Justicia de la Nación. Claro, digo, ¿cómo van a salir, en qué línea van a salir de aquí en adelante a defender esto entonces? Cuando el planteo fue el mismo del propio ministro de Justicia. Sí, yo creo que se va a guardar. Es muy interesante lo que traes a cuento, Sí. Paulino, porque demuestra un poco cómo muchas veces la narrativa nacional se contrapone con los intereses locales y territoriales. Ahí Soria en Río Negro es oposición a Beretilnec, de hecho compitió en la última elección, pero a nivel nacional supuestamente debería estar a favor de esta línea, de esta corriente de pensamiento que Moró lo expresa. Hoy ya se estaba debatiendo en la Casa Rosada esta primera noción de decir, bueno, esto es la confirmación de que la Corte es un tribunal opositor y que está en sintonía con la oposición, porque también de fondo, y hay que decirlo, en la Casa de Gobierno, en el oficialismo en su conjunto, veían este domingo 14 como la gran convocatoria electoral en la cual podrían demostrar que no todo está perdido. Son 5 provincias que gobiernan oficialistas o gobernadores muy cercanos al oficialismo y había altas chances de poder ratificar. Si en las 5 provincias ganaba el oficialismo, era una señal para el Frente de Todos de que había algún motivo para tener todavía cierto optimismo. Claro. Entonces, me parece que esa noción también queda trunca porque va a haber elecciones a gobernadores en 3 provincias y en 2 no. Ahora, Jorge, hace un rato leíamos el tuit de Leopoldo Moró, que decíamos, bueno, está hablando la voz de Cristina, el gobierno está formado por 3 partes, por el lado del propio presidente no se ha pronunciado nadie, por lo menos por ahora. Por ¿no? ahora, silencio de radio. Silencio de radio y también por Sergio Massa. En realidad estamos esperando a las 5 de la tarde, se supone que va a estar en AmCham, vamos a ver si ahí hace algún tipo de referencia a esto, ¿no? Sí, hasta ahora el gobierno públicamente no habló, están un poco evaluando porque para ellos también fue sorpresivo, particularmente para Alberto Fernández. Te diría, si empezamos ya a desglosar, para el oficialismo es una mala noticia, como decíamos recién, y particularmente para Alberto Fernández porque justamente Jaldo Mansur y Uñac en San Juan son 2 gobernadores, yo te diría, no kirchneristas. Entonces, Correcto. a pesar de que a uno le parezca raro, ellos están
mostrándose las cartas, porque tienen después la definición de si hay pasos, si no, quién es el candidato presidencial. Y en eso van, de alguna manera, orejeando, como se dice cuando se juegan las cartas, cómo va en cada elección. Miran incluso las que pasaron este domingo, las del mes anterior en Neuquén y en Río Negro, a ver si los que ganan o los que pierden son del kirchnerismo o no son del kirchnerismo. Estas dos provincias eran del no kirchnerismo, digamos, son del grupo que, correcto, en todo caso, el sector de la Casa Rosada podría decir refrendaron la gestión. Mientras tanto, 2 o 3 datos. Se acaba de suspender el debate a gobernador que iba a haber organizado por la Gaceta esta noche, que yo contaba en Tucumán. Pero ¿puedo contarte algo que es información a esta hora? La sensación en San Juan es que le plantaron el fallo. Esto es lo que dicen en el entorno del gobernador Sergio Uñac, a esta hora de la tarde. Y a esta hora no está resuelto oficialmente, como bien contaba Jorge, ratifico lo que decías, en San Juan, por lo menos a esta hora, que se suspenda todo el capítulo electoral del domingo. Están evaluando, hay conversaciones del gobernador con intendentes, hay conversaciones entre los distintos candidatos para saber si finalmente todo ese capítulo de intendentes para abajo al menos se lleva adelante. Sí. Incluida la renovación de la legislatura. Claro. Que incluye un representante por cada uno de los 19 departamentos en San Juan y entiendo que 19 representantes únicos de distrito único en la provincia. Así que bueno, San Juan no estaría dispuesta a eventualmente a esta hora confirmar que se suspende por completo, al igual que Tucumán. De la misma manera. La elección, de hecho, no hay opinión oficial de ambos gobiernos. Ahora, Paulino, un dato que es importante, esto obviamente que lo deben resolver los gobernadores, si se suspende completamente o no, pero altera la dinámica electoral porque si fueran a una elección solamente eligiendo intendentes y legisladores provinciales, no tenés lo que en general tracciona en las provincias, que es la figura del candidato a gobernador. Entonces, me parece que también hay una evaluación desde el punto de vista político, no vaya a ser que comprometamos las mayorías en la legislatura o resignemos intendencias, ¿no? Entonces, me da la impresión de que ahí puede entrar otro juego. En las provincias y en todos los lugares en general hay una lógica de que las candidaturas de arriba traccionan a las listas de abajo. Entonces, vos le estás sacando el atractivo principal, que es el del gobernador y el vice, y estás dejando jugadores que por ahí no son tan conocidos y que no van a tener una referencia tan clara, ¿no? Entonces, me parece que hay una cuestión operativa, también hay que ver cómo quedan las boletas, porque probablemente las boletas ya estén impresas con todos los cargos, entonces, ¿cómo lo haces? Si dejás esas boletas donde aparece el gobernador, pero no lo contabilizás, entonces me parece que también hay una lectura operativa y otra política de si a Jaldo Mansur y a Uñac les conviene o no. Gracias, Jorge. Enorme abrazo. Un placer siempre. Igualmente, Paulino, Leonora, un gusto. Un beso, Jorge. Una cosa antes de